Buenos días a todos, un gusto verlos de nuevo. Antes de iniciar la clase del día de hoy, les voy a compartir un enlace aquí al chat, ¿sí? Para que ustedes lo puedan llenar. Esa es la lista de asistencia. Pero quiero que ustedes verifiquen, por ejemplo, en primer lugar, coloquen su nombre completo y luego la fecha de hoy, ¿sí? Entonces ahí está el calendario para que ustedes... No es necesario que ustedes, por ejemplo, no pongan el día, porque a veces hay gente que pone el 07, el 02. No es necesario, simplemente vayan al calendario y ahí busquen la fecha que ustedes deben de colocar. ¿Va? Su nombre completo, jóvenes, por favor. No quiero que estén poniéndome José Díaz. Ustedes no saben quién es José Díaz, a pesar de que es su leak, pero es el segundo nombre y segundo apellido, por ende es como bien difícil de ubicar. Así que vayan llenándolo, voy dando unos minutos para que lo puedan ir desarrollando. Ahora sí, perfecto. Ok, listo, perfecto. Ok. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ir iniciando la clase del día de hoy. Ok, y vamos a regresar un poco a la presentación que dimos. Okay, ya casi vamos a terminar el capítulo número 1. Si quieren pueden ir apagando ya sus cámaras. Y nada más me confirman. ¿Están viendo pantalla completa ya? ¿Sí, verdad? Sí, Sí, Lick, se mira. Perfecto, gracias. Ok, entonces, el penúltimo punto que nosotros vamos a ver con respecto a lo relacionado con la introducción al cuerpo es la terminología anatómica básica. Y en este tema nosotros vamos a ver distintos elementos. En primer lugar, vamos a ver las posiciones básicas. Vamos a ver también los planos, los cortes, cómo se ubica un órgano y cómo se denomina un órgano en cuanto a la posición con otro órgano, entre otras cosas. ¿Okay? Vamos a ir viendo también entonces que en primer lugar la terminología anatómica básica es importante que ustedes entiendan que es para poder homogeneizar este proceso y este lenguaje técnico. Porque es importante que nosotros entendamos que para algunas personas son relaciones, ¿verdad? Para poder ubicar, para poder eh, eh, brindar la oportunidad de que la persona entienda lo relacionado con este sentido y sobre todo entendamos los conceptos cuando hablamos de decúbito, cuando hablamos de supino, cuando hablamos de prono, entre otras cosas. Entonces, lo primero que nosotros debemos de entender es que hay 4 posiciones básicas. ¿Okay? La primera posición básica que vamos a ver es la posición anatómica, que es esta que ustedes ven, de frente, ¿sí? Parado. Obviamente hay una parte frontal, una que también es conocida como parte anterior, y hay una parte trasera que también es conocida como parte posterior. Esa es la posición anatómica. La segunda posición es la posición de cúbito prono. Eso quiere decir, de cúbito prono es la última que ustedes ven en la parte de abajo, que es como diríamos boca abajo. ¿Sí? De cúbito hace referencia a la posición, ¿verdad? Ya no anatómica vertical, sino horizontal, eso quiere decir acostado, y prono quiere decir sobre su parte frontal. Creo que hay algunos que pueden de repente familiarizarse un poco con esto,
porque pueden entender, por ejemplo, que son posiciones de ejercicio, ¿está bien? Como por ejemplo supinación o empronación, en el caso de algunos ejercicios, como por ejemplo el bíceps en supinación o el press de bíceps en pronación, y todo esto depende de cómo agarramos la mancuerna. Porque si nosotros lo agarramos en supinación, quiere decir como el músculo boca arriba, o si lo agarramos en pronación, el músculo boca abajo. También el decúbito supino, que es el que ustedes ven en la parte frontal, ¿no? En la parte superior. Y tenemos también el decúbito lateral, que es entonces recostado sobre cualquiera de los dos lados. ¿Hasta ahí vamos bien con las posiciones corporales básicas? Sí. Perfecto. Ahora bien, en el caso de la posición anatómica, que es la que más vamos a estudiar ahorita, se va a dividir, como les decía, en dos puntos importantes. La primera parte, que es la vista anterior, que ustedes lo pueden ver aquí ustedes lo pueden ver por acá, la vista anterior o la vista frontal, y la vista posterior o la vista trasera. Y se divide también en la parte, no vamos a ver cada uno de ellos, pero vamos a ver en el caso, la primera subdivisión, que es la parte cefálica, o sea, la parte de la cabeza. Luego, la parte cefálica se divide en dos, se divide en la parte craneal y la facial. La craneal, ustedes ya saben, ¿verdad? Es el recubrimiento que le da al cerebro, y la parte facial, pues, es donde se encuentran nuestros ojos, nuestra nariz, boca, hasta todavía la frente. En el caso de los elementos frontales, hacen referencia al, ustedes recuerdan los lóbulos cuando lo vieron en psicología general. Ahorita no lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante. Pero cuando vieron, ustedes recuerdan que teníamos 4 lóbulos: lóbulo frontal, temporal, occipital y el parietal. Entonces, en el caso de esos puntos, son también los que se le da y se le brinda este nombre también para cada uno de ellos. También es importante que ustedes comprendan que en el sentido de la parte cefálica también pasamos a la segunda división, que es la parte cervical. Parte cervical es todo lo relacionado con la columna vertebral, y bueno, ya vamos a ver que hay una cavidad que se llama cavidad cervical para poder comprender estos elementos. La tercera subdivisión importante es el tronco o los miembros superiores. ¿Sí? Ya vamos a ver a qué nos referimos con superior, inferior, en cuanto a qué, cuando lo definimos. Y es importante que ustedes entiendan también que la parte del tronco o abdomen se divide en cavidad torácica, cavidad abdominal y cavidad pélvica, que también lo vamos a ver. También la parte de los miembros inferiores se van a dividir también en el caso de los elementos a nivel de bíceps femoral, a nivel de todo lo relacionado con la cavidad poplitea, que no lo vamos a ver tan de fondo, pero sí lo vamos a observar. Y finalmente tenemos la última subdivisión, que es la subdivisión pedia, que es el tarsiano, el metatarsiano, o sea, el tobillo, la parte de los dedos del pie, así como la parte dorsal, que es como la parte superior del pie, por así decirlo. Y si lo vemos desde la vista posterior, igual son las mismas estructuras: cefálica, cervical, tronco o miembro superior y la parte del miembro inferior. Nada más que aquí estamos viendo los elementos relacionados para la parte trasera del cuerpo. Y esa es la posición anatómica que acabamos de ver. En el caso de la posición anatómica, nos va a brindar la oportunidad entonces de hablar con términos direccionales. Estos términos sirven para localizar las estructuras del cuerpo, y se utilizan sobre todo direcciones específicas.
palabras que describen la posición de una parte del cuerpo con respecto a otra. Y quiero que aquí ustedes sí vamos a ver por acá, aquí sí presten muchísima atención porque esto es muy, muy importante. Entonces, si ustedes ven esta imagen, ¿sí? Son pares opuestos, ¿ok? Y se describen en los sentidos opuestos para cada uno de ellos. Como por ejemplo, vamos a iniciar por la única que está en inglés, que es la línea medial, ¿sí? Esta es la única que no tiene un par, simplemente porque la línea medial es literalmente la mitad del cuerpo que divide en dos partes iguales. Pero, por ejemplo, podemos definir que la parte superior es más arriba, o sea, o más despegado del suelo. La parte inferior hace referencia a las partes del cuerpo que están más cercanas al piso. Pero aquí mismo podemos hacer algunas diferencias, como por ejemplo, imaginemos el tobillo, voy a regresar mejor a esta posición. Por ejemplo, el tobillo, si comparamos el tobillo y la rodilla es superior al tobillo, ¿cierto? O sea, está más despegada del suelo. Por eso es donde viene la importancia de saber qué estamos comparando, cuáles son las dos posiciones anatómicas. A su vez, la rodilla es inferior que la pelvis, por ejemplo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, No quiere decir de que todos son inferiores solo porque están de la línea pélvica hacia abajo, sino que se va a definir inferior o superior dependiendo de con qué lo estamos comparando. La siguiente es la línea medial y la línea lateral. Muy sencillo. Medial es lo más cercano a la línea media y lateral es lo más alejado de la línea media. Volvamos a la posición anatómica. Como por ejemplo, los dedos son más laterales que la pelvis. ¿Okay? Están los dedos de la mano y aún los del pie están más alejados de la línea media que la pelvis. ¿Ok? O, por ejemplo, el codo, que es una articulación, está más lateral a la línea media que el abdomen o que el ombligo, por ejemplo. Entre más alejado esté de la línea media, se considera que es lateral. Entre más cercano esté a la línea media, se considera como medial. Y se les quiero poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, vean, aquí en la parte donde dice lateral, este es un resumen de todo lo que les acabo, de todo lo que estamos hablando ahorita. Por ejemplo, quiero que ustedes también vean. Ok, por ejemplo, en el caso de medial y lateral, medial es cercano a la línea media. Por ejemplo, el cúbito es medial al radio. Vamos acá. En el caso de los huesos, ¿sí? El cúbito, por ejemplo, es vamos a ver, no. Aquí, perdón. El cúbito que ustedes ven por acá, que es este hueso, es un hueso más cercano a la línea media, es más cercano que el radio, que es este otro. Voy a rayarlo en dos colores distintos. El cúbito es este y el radio es este. Eso quiere decir, el hueso cúbito es medial con respecto al radio y viceversa. El radio es lateral con respecto al cúbito. ¿Vamos bien? ¿Se entiende esta lógica? ¿Estamos bien? Ok. sí. Perfecto. Ok. El siguiente punto es la línea que ustedes ven proximal y distal, que es la línea azul. Proximal y distal, quiero mostrar por acá, es entre más cercano esté, ¿verdad? Un órgano con respecto a la unión de un miembro con el tronco, o sea, cercano al origen de una estructura.
¿Ok? Voy y explico muy sencillo. ¿Ok? El origen, imaginemos aquí, ¿verdad? El hueso del hombro. ¿Ok? Aquí tenemos, este es el origen, ¿cierto? Porque de nuevo está más cercano a la línea media. Pero también en el codo, ¿verdad? Tenemos otra unión. Aquí tenemos, ¿verdad? En el hombro tenemos un inicio y un final. Voy a rayárselos. Hasta aquí llega el hueso, ¿ok? Del hombro, ahí termina, y en verde, aquí inicia, ¿ok? Asimismo, por ejemplo, en el caso del codo, aquí inicia y va a finalizar hasta la unión con la muñeca. Entonces, quiero que ustedes me vayan siguiendo en esto, porque cuando vemos y cuando hablamos de proximal y distal es cuál es el punto más cercano al origen. Y ya determinamos que el origen está en verde y el final, o la terminación de ese hueso, por ejemplo, está marcado en amarillo. Volvamos al ejemplo. Entonces, es el proximal lo más cercano a la unión del miembro con el tronco, cercano al origen de una estructura, y el distal es el punto más lejano de la unión con respecto al origen de la estructura. Entonces, veamos, por ejemplo, el húmero es proximal al radio. Volvamos acá. El húmero, por ejemplo, que es todo el hueso, ¿sí? Se lo puse en amarillo, se lo pongo otro color. El húmero es todo este hueso, ¿sí? Que tiene su inicio y su final. Entonces, por ejemplo, es proximal al radio, porque el radio está acá. Eso quiere decir que esta, que es la estructura de origen más cercana a la línea medial, al tronco, es el húmero. O sea, está más cercano a la línea medial. ¿Vamos bien? A su vez, es igual, ¿verdad? Es correcto también decir que el radio es distal con respecto al húmero. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Sí, Lex, se va entendiendo. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. A ver. Okay. Y la última que nosotros vamos a ver con respecto a esta imagen es la posterior y anterior, que se las adelante un poquito. Anterior es la parte frontal, posterior es la parte trasera. También pueden recibir los nombres anterior como ventral y posterior como dorsal. Eso quiere decir, el anterior es cerca en la parte frontal del cuerpo y el posterior es cerca de la parte trasera del cuerpo. Como por ejemplo, el esternón es anterior al corazón. Por ejemplo, el esternón es toda esta estructura, ¿verdad? Que une a las costillas. Eso quiere decir está más cerca del frente que el corazón, que está más atrás de esto. ¿Ok? ¿Estamos bien? O por Sí, ejemplo, licenciado. perfecto. O por ejemplo, el esófago, ¿sí? Quiero que ustedes hagan esta distinción, el esófago y la tráquea. ¿Ok? El esófago está por detrás y la tráquea está por enfrente. Eso quiere decir que el esófago es posterior a la tráquea. Que ese es el ejemplo que veíamos acá. ¿Se entienden los elementos de comparación? Lo importante es qué comparo con qué. Eso es lo importante, o sea, porque ya vimos que una misma estructura puede ser superior e inferior a la vez, dependiendo con qué lo comparamos. Una estructura puede ser próxima o distal, dependiendo de con qué lo comparamos. Una estructura puede ser posterior o anterior, dependiendo del punto de comparación. Y finalmente los últimos, que no les quiero, no los coloqué dentro de la imagen,
que es la parte superficial, que es la externa, o sea, es lo más externo al cuerpo de manera en general, o sea, lo más cercano a la superficie corporal, y lo profundo es lo más alejado de la superficie del cuerpo. Como por ejemplo, la piel obviamente es la parte más superficial que hay, pero también en el caso, por ejemplo, las costillas, pues si los comparamos con respecto a órganos más internos, pueden ser más superficiales que los pulmones o que el estómago. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Perfecto. Ok. Ahora entonces hablemos acerca de los planos. En el caso de los planos y los cortes, ya lo vamos a ver más adelante, esto es muy importante que los entendamos porque nos van a dar una dirección. Ya vimos ahorita las direcciones a lo interno, ya vimos las direcciones en cuanto a órganos y sobre todo temas de comparación, pero los planos nos van a permitir analizar anatómicamente y fisiológicamente las distintas estructuras, ¿ok? Y hay distintos planos. En el caso de los planos no son contrapuestos como lo vimos con los términos direccionales. Aquí simplemente hay divisiones que son todas opuestas, pero no es que son opuestos entre ellos. No es que hay como izquierda-derecha, sino que hay un solo plano que divide en izquierdo y derecho. Como por ejemplo, el primer plano, que es esta línea que ustedes ven acá al centro, y exactamente al centro es el plano sagital, que ustedes también lo ven en la otra figura. Y este plano sagital divide entonces al cuerpo en dos, lo divide en izquierdo y derecho. Como una nota adicional, el plano sagital divide exactamente en dos partes iguales al cuerpo. Pero también puede existir el plano parasagital que divide al cuerpo en dos, que es esta línea que se ve por acá, pero no precisamente lo divide de manera exacta. No lo vamos a dedicar mayor tiempo, pero sí se los quería mostrar. Entonces el plano sagital sencillamente nos da una vista que nos permite entonces entender si el cuerpo está dividido a la mitad por cortes exactos y nos brinda la oportunidad de analizarlo en izquierdo y derecho. También a su vez el plano frontal, que es este que ustedes ven por acá y que ustedes ven en esta otra figura, que es como el vertical. El plano frontal nos permite entonces dividir al cuerpo en las dos vistas que vimos, la vista anterior o ventral o posterior y dorsal. ¿Estamos? Sé que es mucha información, pero quiero que me sigan con todo esto. ¿Estamos bien? ¿Cómo se divide entonces? Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos ahorita, hace poquito. ¿Verdad? Vimos Sí, anterior. sí, entiende posterior. todo. Perfecto. Ok. Y el último eje importante que todos reconocen es el plano transversal. El plano transversal es el que divide el cuerpo en dos partes de nuevo, pero entonces lo divide en miembros superiores y miembros inferiores. Plano transversal es ese que ustedes ven que pasa más o menos a la altura del ombligo y entonces divide el cuerpo en dos direcciones, miembros superiores y miembros inferiores. Cuando hablamos entonces de los planos, ¿sí? Son estos que nos van a permitir dividir en dos. Y estas dos direcciones son conocidos como los ejes que acabamos de ver. El eje longitudinal, por ejemplo, que en el caso del plano transversal tenemos, ya sabemos que es eje inferior, eje superior. En el caso del plano frontal, nos divide entonces el eje posterior, el eje anterior. Y finalmente, el plano sagital, que nos divide entonces en eje izquierdo y eje derecho, que es conocido también, que van a ser más adelante conocidos también como hemisferios. Y como un punto adicional, hay un plano que es conocido como el plano oblicuo. Si ustedes ven, todos los planos son rectos.
pero en el caso del plano oblicuo, hace un análisis de la estructura en 90 grados. Pero básicamente es un corte transversal, pero en 90 grados. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ok. Avancemos entonces al siguiente punto. ¿Por qué me interesaba tanto que entendiéramos los planos? Porque cuando nosotros busquemos y analicemos, en el caso del cerebro, que es lo que nos tiene acá, vamos a poder ahora verlo desde los distintos planos y desde los distintos ejes. Como por ejemplo, el primer plano, que ya lo vimos, que es el plano transversal, ya sabemos que es un corte horizontal, nos permite entonces ver una parte anterior y una parte posterior, ¿cierto? O sea, nos permite ver la parte de arriba del cerebro, por así decirlo, y la parte de abajo del cerebro. En el caso del plano frontal, nos permite ver entonces, ¿verdad? Si ustedes ven aquí el corte frontal que ustedes ven por acá, nos permite ver entonces al individuo, ¿verdad? En la parte posterior y en la parte anterior. O el plano sagital, que nos va a permitir entonces ver al cerebro dividido en dos, del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. ¿Estamos bien? Porque los cortes al final es una sección del cuerpo o de un órgano que se estudia a partir de estos planos. Para eso es que sirven los planos, para poder dividir entonces con respecto a lo que nosotros necesitamos ver estos estudios. Por ejemplo, hay muchos que no entienden a veces el tema de las imágenes médicas. De las imágenes de resonancia magnética y demás. Y a veces ven cortes de este tipo, cortes transversales, a veces ven cortes frontales, y realmente es difícil como poder verlo tan rápidamente porque no se tiene tanta facilidad o no se tiene tanto conocimiento en este sentido. Sin embargo, les digo, es importante poder verlo porque ahorita vamos a dedicar incluso los últimos minutos de la clase a ver un video de la imagenología médica, porque vamos a ver en la clase, en Psicofisiología 1, vamos a ver también un poco de los daños y alteraciones que pueden existir en el sentido de los distintos trastornos. Incluso mañana, no el día de hoy, porque no nos va a usar el tiempo, mañana les voy a enseñar unas imágenes de resonancia magnética de una persona que se detectó un tumor y los daños que iba presentando a través de la evolución de la enfermedad. ¿Okay? ¿Dudas con planos, cortes, dudas con los términos direccionales? En el momento no. Ninguna, licenciada. Perfecto. Ok. Pasemos entonces al siguiente tema, que son las cavidades corporales. No vamos a entrar a tanto detalle porque realmente las cavidades corporales para nosotros no es que no son importantes, pero no se van a estudiar tanto en Psicofisiología 1. Exceptuando obviamente la cavidad craneal y la cavidad dorsal, que tiene que ver con toda la parte de la médula espinal, entre otras cosas. Entonces, las cavidades corporales, muy sencillo. Las cavidades se entienden como espacios dentro del cuerpo que nos sirven para proteger, para separar y sostener los órganos internos. Huesos, músculos, ligamentos y otras estructuras separan las distintas cavidades corporales entre sí. Como por ejemplo, la primera cavidad que nosotros vamos a ver, que es la cavidad craneal. Ustedes ven por acá que está señalada en verde. La cavidad craneal es obviamente la encargada de poder albergar al cerebro, ¿sí? Esta tiene un hueso, que obviamente es el cráneo, pero también esta cavidad se extiende a través de toda la espalda y es conocida como la cavidad espinal y tiene entonces la protección de la médula espinal como tal a través de las vértebras. Por ejemplo, también nosotros tenemos, que ustedes lo pueden ver aquí en amarillo, la cavidad torácica. La cavidad torácica
aquí vamos a ver un poquito más adelante algunas distinciones porque hay cavidad torácica, hay cavidad abdominal y hay cavidad pélvica. Entonces, cada uno de ellos, por ejemplo, la cavidad torácica está protegida por las costillas, el esternón, a su vez también se une con las vértebras en la espalda para poder hacer una protección de los órganos del corazón, de los pulmones, del sistema digestivo, entre otras cosas. Adelanto un poquito. En el caso de la cavidad craneal, vamos a verlo ya un poquito más, la parte anterior era como una introducción. La cavidad craneal, dividida en dos, cavidad craneal, conducto vertebral o cavidad espinal, está formado por los huesos craneales, contiene el encéfalo, y en el conducto vertebral o cavidad espinal está formada por la columna vertebral y contiene la médula espinal y el comienzo de los nervios espinales, los pares de nervios que vamos a ir viendo a través de la clase. También, también vamos a ver la cavidad torácica. En el caso de la cavidad torácica está dividida, como ustedes pueden ver, la vista lateral. Vean la importancia de manejar esto. Vista lateral quiere decir que lo estamos viendo de lado, vista anterior lo estamos viendo de frente. Entonces la cavidad torácica se divide en tres elementos importantes, que es la cavidad pleural, que incluso creo que hay muchos que han escuchado la parte de que existe un elemento que personas que se les inyecta adrenalina directamente al corazón deben de pasar la cavidad pleural. Es porque la cavidad pleural nos va a permitir realmente esa protección a los pulmones como tal, y la pleura es una membrana que nos permite entonces recubrir esos órganos a nivel de respiratorios. La cavidad pericárdica es la que rodea el corazón y es una membrana que contiene el corazón como tal, el pericardio. Y la cavidad del mediastino es aquella encargada entre extenderse desde el esternón hasta la columna vertebral y de la primer costilla al diafragma. Eso quiere decir, va entonces desde, si lo vemos desde el punto de vista anterior, vamos a ver que en la parte anterior es desde la primera parte a nivel del esternón, desde la primera costilla hasta el diafragma, que es la parte media de las costillas. Y si lo vemos desde una vista lateral, no, igual llega hasta el diafragma y a la primera costilla, pero también llega desde la parte frontal de la cavidad torácica hasta la unión con las vértebras. Y todo esto protege el corazón, es una protección general que protege entonces corazón, timo, esófago, tráquea, vasos sanguíneos, entre otras cosas. ¿O bien? Sí, Lic. Sí, licenciado. Perfecto. Ok, y vamos entonces a la última cavidad, que es la cavidad abdominopélvica. La cavidad abdominopélvica se divide en dos, en la cavidad abdominal y en la cavidad pélvica. En el caso de la cavidad abdominal, ¿verdad?, va a proteger al estómago, el vaso, hígado, todo lo relacionado con el proceso y con el sistema digestivo. Y en el caso de la cavidad pélvica, contiene la vejiga, contiene porciones del intestino grueso, algunos órganos internos de la reproducción, principalmente en el caso de las mujeres. Está la protección para el útero, está la protección para las trompas de falopio, entre otras cosas. Podemos pensar a veces que la cavidad abdominal está un poco desprotegida, y sí lo está, pero la cavidad pélvica obviamente contiene los huesos, obviamente la pelvis, pero si volvemos un poquito más atrás, hay que volver un poquito más atrás, acá, también tiene todos estos huesos. En el caso del hueso sacro, que es el hueso que está entre las caderas, el coccigio, también está protegido por la parte frontal, que es
que es la parte de la cadera, el hueso coxal. También está muy protegido por la unión de los huesos de la pierna, porque también los huesos, la inserción de la pierna es bastante grande. Entonces también protege toda esta parte del elemento, del elemento pélvico. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Dudas? Sí, Lick. Todo bien, Lick. Ok, perfecto. Entonces, si no hay más dudas, voy a pasar a un video. ¿Ok? Quiero que... Este video dura 13 minutos. Con este video lo vemos y terminamos la clase. ¿Ok? Solo... completa. Y vamos a ir por acá. Compartir sonido. Ok, lo voy a iniciar y luego lo vuelvo a poner. Solo quiero que me confirmen si se escucha bien tanto el video como el audio. Hola y bienvenidos a un nuevo ¿Sí? video de ¿Me escucha Anatomía bien? Humana. El día Se de hoy escucha, Lick. hablaremos Sí. sobre Sí. la imagenología licenciado. médica. Perfecto. Hola y Vamos bienvenidos entonces. a un nuevo video de Anatomía Humana. El día de hoy hablaremos sobre la imagenología médica, la cual la vamos a describir como el conjunto de técnicas y procedimientos usados para crear imágenes del cuerpo humano. La imagenología permite visualizar estructuras del interior del cuerpo y son cada vez más útiles para un diagnóstico preciso, tanto de la anatomía como de la fisiología. Como habíamos dicho al inicio del tema, normalmente ya no hacemos disecciones en los pacientes para saber qué componentes tienen sus órganos, sino lo que vamos a hacer es observar mediante esta serie de imágenes que son como fotografías. Vamos a estudiar una a una estas técnicas. Primero vamos a tener a la radiografía. En este procedimiento solamente un haz de rayos X impacta sobre las imágenes. Por ejemplo, aquí podemos ver una radiografía. Perfecto. Y van en una sola dirección y la imagen se vuelve bidimensional. A esta imagen la vamos a conocer como radiografía. Normalmente tiene que ser en una porción antero-posterior y lateral, las de tórax, para evidenciar a más a detalle cada una de las estructuras. Normalmente los rayos no atraviesan las estructuras que son densas o que son duras, es por eso que los huesos se ven blancos. Y las estructuras que son huecas como los pulmones, como estamos viendo acá, se ven oscuras o se ven negras. Esa es la característica. Por ejemplo, aquí vamos a ver otra imagen y van a evidenciar que no se nota una estructura negra en los pulmones, está totalmente blanca. Esta radiografía corresponde a un paciente que está en su 13º día de internación en la unidad de terapia intensiva con una infección de COVID-19. Podemos ver los condensados que existen en los pulmones y estas áreas de condensación hacen referencia a que los pulmones se encuentran ocupados por consolidaciones, ya sean víricas, bacterianas, en este caso es viral, y los rayos no pueden atravesar la estructura y se encuentran condensados. Ahí vemos las lesiones. La radiografía se puede utilizar en otros métodos como son la mamografía. En una pequeña dosis se puede utilizar para estudiar órganos blandos como las mamas, en la cual tenemos a la paciente y se debe poner de esta manera, obviamente con toda la protección, y tomar las imágenes. No se pueden ver imágenes de esta manera. Aquí vemos una mama y lamentablemente ya vemos estas lesiones blanquecinas. Recuerden, los rayos no pueden pasar las estructuras que son densas y se vuelven blancas. Entonces aquí ya estamos viendo un infiltrado bastante grande de una lesión neoplásica. Es muy importante recomendar a las mamás siempre que a partir de los 50 años deben hacerse el estudio de la mamografía para detectar precozmente cualquier tipo de alteración de cáncer. En otros casos también se puede utilizar los rayos X para hacer este estudio que se conoce como densitometría ósea, en la cual la paciente se encuentra recostada, se toma imágenes y luego son evaluadas por una serie de fórmulas que no es necesario que lo aprendan ahora, lo van a aprender después, y podemos evidenciar si el hueso está normal en su densidad, si tiene osteopenia o tiene osteoporosis, que es una patología en la cual hay un aumento de la resorción ósea. Eso respecto a la radiografía. En general, al momento de estudiar
la anatomía, la radiografía es muy utilizada, es un método relativamente económico, es barato y es fácil de practicar y se podría decir, el método más utilizado en todos los hospitales del mundo. Pero no solamente nos permite ver anatomía, también podemos ver algo de fisiología. Por ejemplo, en estas imágenes lo que vamos a ver es cómo se puede utilizar algún tipo de fluidos o contrastes para poder inyectar en ciertas arterias del cuerpo y evidenciar lesiones donde puede haber una obstrucción, por lo general en los vasos sanguíneos, y ver por qué no está llegando el corazón a una determinada parte del cuerpo. Ahora, también existe este tipo de estudio en otros órganos, tales como la pielografía que se realiza en el aparato urinario. Aquí podemos ver, por ejemplo, un enema de colon que le dicen, en el cual ponemos colorante y podemos evidenciar mediante una radiografía si existen zonas de obstrucción en este paciente. Perfecto. Vamos a otro estudio que es la resonancia magnética. La resonancia magnética normalmente es un procedimiento en el cual exponemos a nuestro paciente a un campo magnético, similar al de la tomografía, ahorita vamos a ver. Se expone un campo magnético de alta energía que hace que los protones, que son partículas de carga positiva, se organicen en relación al campo. Después de un pulso de ondas, lee estos patrones iónicos y se forma una imagen. Normalmente la imagen no va a salir como las radiografías en un papel. Por lo general, las imágenes de la resonancia magnética se ven de esta forma y son proyectadas en un monitor de una computadora que incluso nos permite ver o hacer reconstrucciones en 3D. Es un método seguro relativamente, pero no se puede emplear en dispositivos que tengan algún dispositivo metálico en el cuerpo, como por ejemplo una prótesis. Muestra detalles de los tejidos blandos por lo general, no es muy bueno para evaluar huesos, permite detectar algunos cambios en el tejido musculoesquelético, hepático, renales, detectar tumores. Esa es su principal función. Existe un tipo de resonancia magnética modificada, la cual vamos a llamar imágenes por tensor de difusión, en la cual rastrea movimiento de moléculas de agua alrededor de los axones. Los axones son una porción de las neuronas y rastrea el movimiento de las moléculas de agua. Normalmente la sustancia blanca está organizada en los haces de axones, denominados tractos. Por tanto, estas imágenes de tensor de difusión, o mejor dicho, ITD por sus iniciales, permite visualizar la sustancia blanca encefálica. Se utiliza en el diagnóstico, por ejemplo, de adicciones, epilepsia, tumores, traumatismos, accidentes cerebrovascular, esclerosis múltiple y muchas enfermedades neurodegenerativas. Entonces es un estudio bastante costoso, pero que nos aporta gran información de diversas patologías. Vamos al siguiente estudio, la tomografía, bien utilizada la tomografía, que se puede denominar tomografía computarizada o también denominada tomografía axial computarizada, por eso le dicen TAC también o TC solamente. Este es un tipo de radiografía, vemos a la paciente recostada, pero en vez de ser un solo haz de rayos X como en la radiografía, tiene varios haces de rayos X en los cuales se saca una imagen por múltiples ángulos en una sección del cuerpo, puede ser normalmente en cortes transversales, y se muestra en un monitor de video. Se ve la siguiente imagen. Por ejemplo, aquí podemos ver un corte transversal. Recordemos que hemos aprendido ya los cortes. Un corte transversal en el cual se puede manifestar ciertas estructuras en diversas densidades, en diversos tonos de gris, muy similar a la radiografía. El hueso se va a ver blanco, las estructuras blandas se van a ver más oscuras. De todo el cuerpo normalmente está dirigido, cuando se saca una tomografía de todo el cuerpo, dirigida al torso. Por lo general se investiga cánceres de pulmón, enfermedad arterial coronaria, cánceres renales, cánceres en general. Perfecto. Ahora vamos a estudiar otro método sumamente utilizado en nuestro medio, que es la ecografía. La ecografía es un estudio en el cual se utiliza esta estructura que se denomina transductor, el cual va a estar conectado hacia una pantalla y podemos ver imágenes blandas. Aquí ya no utilizamos ni magnetismo ni rayos X como en los anteriores. En este vamos a utilizar el sonido. Normalmente la imagen se forma gracias a un sonido y también por eso se llama ultrasonografía. Es normalmente muy segura, es indolora y no utiliza contrastes. Es por eso que su uso más empleado es para el proceso de la gestación, porque no causa ninguna anomalía en los niños, porque solamente registra
los sonidos. Y eso es importante recalcar. Hay muchas veces las mamás nos preguntan, ¿no le hará mal a mi hijito sacarle 2 ecografías o 3 ecografías? No, porque no estamos emitiendo ningún tipo de radiación sobre el bebé. Seguramente muchos de ustedes tienen esta imagen, ¿no?, que nos han sacado cuando estábamos en el vientre de la mamá. Ahí la última vez que durmieron 8 horas en sus vidas. Ahora, no solamente se utiliza en la ginecología durante el embarazo, también podemos utilizarla y es muy utilizado en nuestro medio, trastornos abdominales. Por ejemplo, aquí podemos ver el hígado y esta es una porción de la vesícula biliar que tiene un cálculo, aquí estamos viendo. Un cálculo quiere decir una piedrita, un lito también se le dice. Estas estructuras tal vez aún no las estén identificando, poco a poco con la práctica las van a ir identificando. Hay una materia exclusiva en la facultad que habla sobre la imagenología. Eso respecto a la ecografía. Ahora nos vamos a ir a ver el último estudio, penúltimo estudio, que es la tomografía por emisión de positrones. En esta tomografía por emisión de positrones no es una simple tomografía como la que hemos mencionado hace un minuto. En esta se inyecta al cuerpo una sustancia que emite positrones, que son partículas de carga positivas, como su nombre dice, que son captadas por los tejidos. La colisión de estos positrones con electrones de carga negativa en los tejidos corporales va a emitir unos rayos que se van a denominar rayos gamma. Es por eso que también se conoce una variante de la tomografía por emisión por positrones, que es la gammagrafía. Un ordenador va a recibir estas señales de PET, también le podemos decir PET por sus siglas en inglés, de positrones, emisión y tomografía PET, y va a detectar colores. La PET muestra donde se está utilizando la sustancia inyectada y se puede ver en colores negro, azul, indican actividad mínima. En cambio, estos que tienen un color rojo, anaranjado, amarillo, como estamos viendo en esta imagen, normalmente detecta un lugar donde hay una actividad mayor. Por ejemplo, aquí podemos ver un pacientito con Parkinson, donde estamos viendo que sus núcleos en algún momento pierden la actividad, como están viendo acá, cada vez menos rojo, como debería ser, está aquí, en normal. Entonces, se utiliza básicamente para estudiar la fisiología, así como el metabolismo cerebral, metabolismo cardíaco y de cualquier órgano, como en el caso de las gammagrafías. Y ahora sí nos vamos al último estudio que corresponde a la endoscopía. La endoscopía es un procedimiento que consiste en el examen visual interior de órganos y cavidades corporales mediante un instrumento de iluminación. Aquí podemos ver una endoscopía. Obviamente esto se hace bajo anestesia. Se recuesta al paciente y se introduce un tubo por el cual se ve una cámara. Lo bueno de este tratamiento es que no es solamente diagnóstico, o sea, no solamente vemos, sino que también podemos tratar en el caso de que el paciente tenga un cuerpo extraño, de que tenga una úlcera, pueden ser reparadas en el mismo procedimiento. Se introduce al interior de los órganos o cavidades corporales mediante un instrumento con iluminación y lentes, los cuales después son visualizados en un monitor, como estamos viendo acá. Normalmente, al introducir eso se denomina endoscopio. Los ejemplos son, como estamos viendo ahora, endoscopía. Otro puede ser la colonoscopía, que es para ver el colon, es por la otra puerta, que es por el ano. Luego la laparoscopía, que se utiliza para examinar órganos de la cavidad abdominal. Y la artroscopía, que podemos utilizar muchas veces para ver algunas articulaciones. Aquí vamos a ver una endoscopía. Y es así como salen las imágenes, ¿no? Podemos ver aquí una lesión. Si nosotros vemos con detalle, miren, aquí estamos viendo intestino y la persona se ha ingerido un mondadientes que conocemos comúnmente y está introducido dentro de la mucosa, como ven. Y para peor, cuando lo estaban sacando, miren, se ha roto, ya quedó enclavado la astilla. Entonces se utiliza para muchas cosas, desde sacar objetos extraños hasta el tratamiento de úlceras. Listo, hasta ahí nuestro tema de hoy correspondiente a imagenología. Algo que quiero que sean conscientes es que además de... Muy bien. Y por ahí lo dejamos nosotros. Ok, si quieren vamos encendiendo su cámara porque con eso damos por cerrada la clase de hoy y también damos por cerrado el capítulo número 1. La verdad que estaba preparando el material y yo dije, la verdad es que no hay como muchas otras maneras de cómo explicarle la parte de imagenología médica más que por discurso. Sin embargo, preferí que ustedes escucharan una voz distinta a la mía
pero tengan la confianza que ese video específicamente es del libro de Principio de Anatomía y Fisiología de Thornton. Entonces, la información que tienen ahí, que está en el video, está en el libro. Es exactamente igual. El orden, lo que dice, quizás por ahí los comentarios que hace la doctora son un poquito distintos, pero tengan esa plena confianza que la clase, que esa información es una información verídica, es una información que tiene lógica y sobre todo tiene la estructura de la clase que hemos seguido. ¿Okay? Y con eso damos entonces por cerrada la clase del día de hoy. Mañana iniciamos ya nuevo tema. Ya mañana iniciamos con capítulo 2, creo que es el nivel celular, ¿no? Del mismo libro de Anatomía y Fisiología, por ahí sacando alguna información de algunos otros elementos, pero que al final va a servir. ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿No? Perfecto. Ok. Si no hay más dudas, nos vemos mañana a misma hora. Feliz día. Estén bien. Feliz día. Buen día. Vamos, Lick. Muchas gracias, licenciado. Un placer. Gracias.